En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar allí, por acompañarnos. Buenos días. Vamos a comenzar a trabajar una nueva agenda, la del día viernes 21 de noviembre, cierre de la semana informativa para esta y el resto de las emisiones del Noticiero de Televen. Estamos agradecidos siempre por esa sintonía, por esa audiencia que nos ofrecen y además muy agradecidos también por ese vínculo, por ese contacto que a diario tienen en Venezuela y desde el exterior, a través de la red social Instagram, donde ustedes pues expresan, presentan una serie de mensajes y también a lo interno realizan una serie de denuncias sobre los servicios públicos deficientes que puede haber en diversas partes del país. Eso es muy importante para buscar corrección y buscar la solución a esos problemas. Bueno, estamos por presentarles un resumen, como siempre, que es la introducción de costumbre en esta primera emisión. Luego vendrán los titulares, que son muy importantes, de prensa nacional, regional, una síntesis, el informe del tiempo y siempre culminamos la primera parte con un resumen de algunos de los mensajes que ustedes nos envían. Bueno, preparada la agenda del día viernes 21 de noviembre, vamos entonces a lo nuestro. Bueno, siguen temas en vigencia, sigue la situación que se vive de inquietud, de incertidumbre, en fin, de temores incluso sobre qué pudiera pasar con esta movilización militar de los Estados Unidos en el Caribe. Bueno, ayer nuevamente voceros del gobierno venezolano se expresaron en este sentido. En un acto oficial, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, hablaba de las intenciones, del propósito, de lo que se buscaba con esto, y hablaba de una campaña intimidatoria, una guerra psicológica frecuente, constante, con la intención pues de desestabilizar y crear un ambiente para algo que eventualmente pudiera pasar o pudiera ocurrir. Para lo que, en ese sentido, señala el país, la sociedad venezolana se prepara de acuerdo al criterio que expresaba en este acto oficial. Era la entrega, si mal no recuerdo, del Premio Nacional de Historia. Bueno, hizo varios comentarios, hizo algunas reflexiones en ese sentido, dentro de la línea de mantenerse en alerta, ¿no?, sobre lo que eventualmente es esta movilización que allí está presente. Ayer, otro elemento importante que se suma dentro de este propósito o esta situación que asoma el gobierno de los Estados Unidos, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, dice que a partir del lunes 24 de noviembre, cuando entre en vigencia un anuncio y una decisión del gobierno de Trump para fortalecer y profundizar la lucha contra las bandas criminales y contra el narcotráfico, podrá eventualmente, aun cuando no dice que lo hará en forma clara, pero está presente. Bueno, se abre entonces, digo, la posibilidad, lo decía él ayer, de incluso realizar ataques a territorios continentales. Sin precisión, indefinidamente, hizo algunos cuestionamientos sobre el gobierno venezolano, sobre la figura de Nicolás Maduro, que suele ser parte de todo ello. Ahora, esto es paradójico y contradictorio, porque quizá forme parte de ese ejercicio de presión psicológica que se ejerce. Paradójico, digo, frente a lo que decía desde la apertura de la semana Donald Trump, señalando que tiene disposición y que pudiera eventualmente hablar con Maduro, que tiene que habla con todo el mundo, que tiene pues posibilidades, en fin, ustedes saben ese lenguaje un tanto ondulante, si lo pudiéramos calificar de esta forma que utiliza el presidente de los Estados Unidos. A ello respondió el gobierno venezolano y respondió el propio Nicolás Maduro, que ciertamente también puede haber disposición, puede haber apertura hacia el diálogo cara a cara, decía Maduro. Bueno, y otros voceros del gobierno, como el propio ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, lo han asomado, que sí, que no hay que tener miedo, eso no es entrega ni es claudicación el conversar. Pero bueno,
forma parte de este juego de discursos, si lo podemos decir así, pero hay que estar expectantes sobre lo que pudiera eventualmente ocurrir. Pero bueno, lo que queremos destacar es lo que señalaba pues el secretario de Guerra de los Estados Unidos. También ayer el viceministro de Asuntos Exteriores, pero de Rusia, se pronunciaba condenando pues la movilización militar, rechazando las acusaciones del gobierno de los Estados Unidos sobre un supuesto vínculo de Maduro y del gobierno venezolano con el narcotráfico, y dijo que bien lo saben ellos, refiriéndose al gobierno venezolano, que trabajamos codo a codo dentro de lo que son los convenios, los acuerdos y esa relación estratégica que se está desarrollando desde hace ya bastante tiempo entre los gobiernos de Caracas y Moscú, entre el gobierno venezolano y el gobierno de Vladimir Putin de Rusia. Entonces, eso asomaba, lo cual suma a otras apreciaciones u otros pronunciamientos que ha hecho pues el gobierno de Rusia en apoyo a la causa venezolana. Bueno, hay también otras informaciones importantes que destacan en la agenda de este día, viernes 21 de noviembre. Desde Brasil se conoció que una nave, al parecer, con identificación falsa, pero que provenía de Venezuela, fue interceptada por la Fuerza Aérea brasileña, fue obligada a aterrizar luego de unos disparos de advertencia, aterrizó finalmente una nave sospechosa tal vez de llevar drogas, en este caso no ha habido mayor precisión, aterrizó en territorio brasileño, en suelo brasileño, en Roraima, en el territorio Yanomami. Entonces, el piloto al parecer huyó, se dio a la fuga, las autoridades llegaron a esta avioneta que tenía al parecer, como decían, siglas falsas, investigaron, registraron y finalmente la destruyeron, quemaron la aeronave que procedía de Venezuela. Expectativa por todo lo que ocurre, ¿no? Por todo el escenario que se está manejando, entonces ha ocurrido este episodio, ya quizá en el día de hoy pueda haber alguna información adicional que nos ubique un poco mejor en lo que ha ocurrido con este incidente. Bueno, nos ubicamos nuevamente en Venezuela, como bien se ha conocido a través de diversos medios de comunicación social, entre ellos hubo una explosión en José, en Petro Cedeño, bastante impactante, ¿no? Desde el punto de vista visual por la humareda y el fuego que hubo. En este momento hay una investigación, se presume, es lo que han adelantado algunos voceros de las autoridades nacionales, que pudiera haberse registrado un sabotaje, pero no hay en este caso una definición, no hay precisiones del todo claras sobre qué es lo que ha ocurrido, por eso se están desarrollando las investigaciones. Bueno, dentro de la agenda internacional también tenemos una serie de temas que son bien importantes. Nos llega desde España que fue decisión del Tribunal Supremo de ese país, la máxima corte, sobre el caso del fiscal Álvaro García Ortiz, a quien se le acusaba de haber revelado información privada que tenía que ver con un juicio que se le seguía a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Él negaba que hubiese ofrecido la información que contenía a través de su manejo de redes sociales, en fin. Lo cierto es que se confirmó que sí había ofrecido la información, era el fiscal, no tiene por qué hacerlo, y la decisión del Tribunal Supremo fue condenarle a la inhabilitación por 2 años y además a una multa de 7.200 euros que debe cancelar. En este caso, ahora al gobierno de Pedro Sánchez no le queda otra alternativa sino buscar un sustituto y comenzar un proceso, en este caso político, para ver qué persona se escogerá para sustituir a García Ortiz en el cargo por esta inhabilitación por 2 años decretada por el máximo tribunal español. Bueno, otras informaciones. Esta viene de América, viene concretamente de Bolivia. El nuevo presidente de ese país, Rodrigo Paz, ha decidido desmantelar al Ministerio de Justicia y crear nuevos organismos debido a que este ente se dedicó a perseguir y sencillamente a
los adversarios políticos, pues colocarlos en situación embarazosa y ordenar prisión y ordenar el hostigamiento. Bueno, él dio una serie de detalles de lo que, según ha dicho, encontraron dentro del propio Ministerio de Justicia. Se han nombrado 2 viceministros que harían en principio el papel, algunos de ellos incluso están cuestionados desde ya, a pesar de su reciente nombramiento. Entonces, bueno, hay que esperar, pero además hechos de corrupción y todo ello denuncia el nuevo presidente boliviano. Bueno, conocemos desde Brasil, anunciado también en los Estados Unidos, que ha dispuesto el gobierno de Donald Trump desmontar los aranceles adicionales del 40% a productos brasileños. La tasa estándar queda en el 10%, esto después de las conversaciones que mantuvieron Donald Trump con el presidente de Brasil, Lula da Silva. Entonces, algunos productos como el café, como las carnes y otros, pues no van a recibir, digamos, esa carga tributaria, ese castigo tributario del 40% adicional, sino que lograron un acuerdo, bajaron las tensiones, fluye entonces, es de presumir la relación comercial entre Estados Unidos y Brasil. Eso se estaba buscando en negociaciones ya hace algún tiempo. Desde México, pues nos llega el pronunciamiento de la presidenta mexicana insistiendo y respondiendo también al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ellos no van a permitir bajo ninguna circunstancia una intervención extranjera, ni mucho menos, que ellos están colaborando con las autoridades de los Estados Unidos para enfrentar el tema del narcotráfico. Y ayer, por cierto, la vocera del departamento, la vocera de la Casa Blanca, decía que ciertamente, y felicitaba a la presidenta de México, a Claudia Sheinbaum, por el apoyo y el respaldo y además la organización, digamos, de estrategias en común para enfrentar a las bandas narcocriminales, a las bandas del narcotráfico que tienen apoyo y soporte fundamentalmente en territorio mexicano. Entonces, bueno, de todas maneras, como era un día muy especial, Día Nacional en México, en su discurso ella aprovechó para decir que bajo ninguna circunstancia aceptarían ninguna intervención extranjera. Esto viene a propósito de lo que decía a comienzos de semana Donald Trump, que si bien él no lo ha dispuesto, pero se sentiría orgulloso si acaso pudiera atacar en territorio mexicano a los centros del narcotráfico. Bueno, sigue Trump convirtiéndose en el punto de referencia de la información mundial, ¿no? Bueno, hablemos un poquito de deportes. Resulta que, bueno, sigue el béisbol profesional venezolano, hay no muchos cambios en la tabla de posiciones, pero sí hay 4 equipos que están más arriba y 4 equipos que están más abajo. Presentaremos los resultados y también un poquito visualizaremos lo que se vislumbra, ¿no? Ya finalizada, vamos ahora al fútbol, las fechas FIFA, se reanudan las ligas de los principales países, fundamentalmente en el fútbol europeo, que es donde se juega el fútbol más intenso, ¿no?, por decirlo así. Y entonces, bueno, las ligas arrancan y siguen los partidos. Mientras tanto, bueno, ayer también hubo el sorteo del repechaje de los equipos que quedan o que restan para completar el grupo de 48 para el Mundial de 2026. Ya hay 42 clasificados directamente. Faltan unos pocos de América, de Asia y de Europa y de África, que definirán el resto de los equipos, creo que 6 que faltan nada más para definir su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Pero estos partidos van a realizarse el año próximo, en el 2026. Bueno, como siempre, cierre de semana, información importante. Quiero recordarles que tienen ustedes, pues, abierta esa puerta del contacto, que es la red social Instagram. Su dirección, la repetimos, el _noticiero Televen. Ya vienen los titulares de la prensa nacional, regional, internacional. Siempre el reporte del tiempo, que es muy importante, y siempre recordamos el resumen al final de algunos de los mensajes que ustedes nos envían. Así que les dejo con Gaudi y Adrián. Buenos días, ¿cómo están? Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros. La mañana de este viernes 21 de noviembre de 2025. Qué gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias, ya finalizando
esta semana laboral. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo amaneces? Muy bien, Gaudi, buenos días, un gusto saludarte. Buenos días, Carlos, un placer compartir esta jornada informativa con ustedes. Ganó el Zulia, por cierto. Ajá, Ayer, allí vamos. Ganó Magallanes, además, también. Vamos a ver cómo van en la tabla de posiciones. Bueno, vamos a ver, Zulia, Magallanes. Bueno, así es el béisbol. Así va la cosa. Bueno, buenos días, señores televidentes. Como siempre, un placer saludarles a esta hora de la mañana. Les recordamos puntos de encuentro, www.televen.com y también nuestra página en YouTube, Televen TV, con todo el contenido de nuestra programación. Y la app Televen Stream, que le permite disfrutar de toda la programación de Televen, donde quiera que usted esté. Solo tiene que descargar esta aplicación a su dispositivo móvil y listo. Muy bien, entonces dicho todo esto, nos vamos a nuestra mesa a leer las portadas de los periódicos nacionales e internacionales. Es así, ruede coletilla, señor director, nos vamos. Muy bien, vamos a comenzar con El Universal, la portada del día de hoy, viernes 21 de noviembre. Ahí tienen ustedes la portada del Universal. Maduro: la verdadera revolución obrera se está dando ahora. Vemos allí a la derecha de esta información: PDVSA investigará causas del incidente registrado en Petro Cedeño. También en más información, la fotografía principal del periódico hace referencia a el descubrimiento de un arsenal por parte de Israel en la Franja de Gaza, precisamente en la zona amarilla, que es la delimitación que han puesto allí entre Gaza e Israel, y dice: Israel halla arsenal de Hamás en Gaza, 8 cápsulas de lanzamiento y 4 cohetes orientados hacia territorio israelí. Así quedó el repechaje del Mundial. Vemos ahí la fotografía. Trump le entrega la llave de oro a Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca. Es parte de lo que tiene entonces El Universal. Venezuela vive horas de definición y de insurgencia histórica. El Universal del día de hoy. Bien, ahora vamos a compartir con ustedes portada digital del diario 2001. Ellos titulan: proyectan mejora de la economía para cerrar 2025. El sumario de la nota amplía esta información. Dice que el presidente Nicolás Maduro informó que la CEPAL vaticina alza de 6% en el Producto Interno Bruto. También se reseña en esta portada: reactivan rutas de transporte de la UCB. Las unidades saldrán de Los Teques, Guarenas, Guatire, Santa Teresa y Cuba. En otra nota tenemos acá: el chicharrón se mete a sus anchas en las arepas. El popular relleno proviene del cochino y gana fanáticos en los diversos locales de la capital. Tema internacional con fotografía: presentan traje espacial para misión lunar Artemis 2. Muy bien, continuamos ahora con últimas noticias. Tengo aquí el portal de ese periódico en mi mano. Allí dice: últimas noticias. TSJ ratificó condenas para 7 narcotraficantes. Colombiano Jorge Jaramillo está solicitado por robo de avioneta. La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia desestimó un recurso que pretendía anular las condenas impuestas a 7 personas acusadas de traficar droga hacia Centroamérica empleando el territorio venezolano. Estas personas fueron detenidas el 12 de diciembre de 2019 en el aeropuerto José Rodríguez Sáez en San Juan de los Morros. Allí aterrizó una avioneta de color blanco, de donde descendió Cañizales, el piloto, quien dijo que venía de Valencia a buscar unas personas para trasladarlas a Guadualito. Cañizales quiso sobornar al personal del aeropuerto para que no registraran el vuelo, situación que fue reportada. Bien, vamos ahora a compartir con ustedes portada del diario Líder. Saben, es especialista en la materia deportiva. Ellos titulan en esta ocasión: el Barcelona volverá al Camp Nou con varias altas. El sumario de la nota destaca que podrá contar con Rafinha, Yamal, García, Casado y posiblemente Pedri para volver a su casa 909 días después y recibir al Athletic. El Barcelona Fútbol Club regresará al Camp Nou dice acá, su renovada casa después de más de 900 días desde que jugó el último partido, el 28 de mayo de 2023, cuando el sábado reciba al Athletic Club, y lo haga con varias altas en su plantel. Ya se conoce que el cuadro azulgrana tendrá varios futbolistas que volverán a jugar en dicho inmueble y otros que, como jugadores del club, nunca han jugado sobre el verde del escenario del barrio del Score y que el sábado lo harán por primera vez. Tras muchas semanas, Hansi Flick volverá a contar con una plantilla casi completa, aunque con algunas bajas notorias. Únicamente se quedarían fuera lesionados de larga duración,
Ter Stegen y Gavi, además del sancionado De Jong, expulsado con doble tarjeta amarilla frente al Celta de Vigo en la última jornada liguera. Por otro lado está el caso de Pedri, quien en principio se le esperaba para medirse al Chelsea por Champions la próxima semana, pero parece haberse recuperado como para volver este sábado. Sin embargo, su regreso está en veremos. Muy bien. Bien para el Barcelona que regresa a Rafinha, porque esa es una pieza fundamental para la saga del Barcelona. Bueno, vamos nosotros con más deporte, nos venimos a nuestro país, ahí están los resultados del día. Como decía el Zulia, ganó ahí al Caracas 7-1, ¿no? Encima de este resultado que alegra a Gaudí Peroso está Magallanes, que ganó 9-2 a los Bravos, y Cardenales cayó 1-0 ante Tiburones de La Guaira. Es lo que pasó ayer en el béisbol, así que la tabla nos dice que van así las Águilas, que siguen arriba, produciendo inmensa alegría en Gaudí Peroso. Luego sigue Caribes, Tigres, Bravos, Tiburones, Cardenales y Leones y Navegantes luchando por el último lugar. ¿Tú no has notado algo, Adrián, que nuestro señor director está como tranquilito estos días con el béisbol, verdad? El pollo pelado ese que te pone allí. Debería, si no debería idearse un grafismo con águilas triunfando, así como hace el otro que es detestable y que lo coloca allí, pues debería, ¿verdad?, idearse uno con las águilas triunfando. Vamos a hablar con la gerencia, a ver si es posible que te el señor George Glishba, nuestro director. Un pollo, pero esta vez con mucho triunfante y colorido. Bueno, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa en la primera emisión del noticiero. Cuando regresemos revisaremos los titulares de la prensa regional, así que sigan allí, en solo minutos estaremos de vuelta. Los tampones contienen plomo, arsénico y sustancias químicas potencialmente tóxicas para la salud. Así lo sugiere un estudio realizado por la Universidad de Columbia de Estados Unidos. El ensayo señala que estas sustancias están presentes tanto en los tampones orgánicos como en los tampones no orgánicos. Los científicos indicaron que en la investigación no se determinó si los metales pesados podrían filtrarse al cuerpo, lo que hace que cualquier impacto a la salud sea desconocido. Sin embargo, según la Agencia de Protección Ambiental del país norteamericano, no existe un nivel seguro de exposición al plomo aunque los niveles sean bajos. En el análisis también encontraron sustancias químicas llamadas talatos que están vinculadas con problemas reproductivos como malformaciones genitales. Los investigadores destacaron la necesidad de ampliar los estudios sobre los efectos de estas sustancias en el cuerpo humano. Génesis Rivas, Televen. Revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en Barinas con la portada digital del diario La Noticia. Ellos destacan el siguiente titular. Diosdado Cabello desmintió que existan negociaciones para un cambio político. Parte del sumario de esta nota reseña que el secretario general del PSUV aseguró y además hizo énfasis en que, abro comillas, absolutamente nada puede poner en riesgo a la revolución bolivariana, cierro comillas. Más abajo con fotografía, en el abandono, ¿de qué va esto? Lo explica el sumario. Un llamado a las autoridades hacen vecinos y transeúntes de las inmediaciones de la urbanización Don Samuel, donde se ubica una infraestructura de un centro de música que está en completo abandono. Otros titulares, 2.074 proyectos serán sometidos a consideración en Barinas este domingo en la cuarta consulta popular nacional. Más abajo, Fedecámaras Barinas juramenta a su nueva junta directiva. En el tema sucesos, dice, nada oficial se sabe sobre el paradero del joven Juan Rangel a 2 semanas de su desaparición. Tienen la fotografía allí. Muy bien, vamos ahora a Yaracuy con Yaracuy al día. Ahí está la portada. Yaracuy se ubica entre los estados con menor incidencia delictiva en nuestro país. El informe del Observatorio Venezolano de Seguridad señala que el índice delictivo en el estado es de 1.4%. Autoridades evalúan acciones para reforzar los 112 cuadrantes de paz activos en los 14 municipios. La fotografía principal del periódico apuestan a la educación para proteger a la infancia en las instituciones educativas, para frenar los casos de abuso sexual infantil. Vamos a la izquierda del periódico. Venezuela comenzará a exportar gas a Colombia. Zelensky recibió borrador de la propuesta de paz
Además, debajo de esta información, 5 lesionados en par de accidentes de motocicleta, y eso lo podemos unir con otra información que está en la parte de abajo del periódico. Adolescente de 15 años falleció al chocar en moto, y denuncian nuevo aumento del pasaje urbano en algunas líneas que comenzaron a cobrar 70 bolívares. El periodiquito Circula en Aragua, que trae en su portada digital, se lo contamos de inmediato, dedican casi toda esta portada al tema sucesos. El titular es abatido, otro antisocial cobra vacunas. El antetítulo de la nota reseña que integraba el grupo estructurado de delincuencia organizada, el NOE, que operaba en la entidad. Más abajo se reseña que en el procedimiento se incautó un arma de fuego tipo revólver calibre 38 requerida desde abril de 2013 por la Delegación Municipal Los Teques. Tienen varias gráficas, un pie de estas fotografías dice que el despliegue de los cuerpos de seguridad busca erradicar las extorsiones en Aragua. Bueno, muy bien, con esto hacemos una nueva pausa para publicidad, señorita Gaby Prosu. Y yo le pregunto la hora, señor Adrián Barros. 6:33 minutos de la mañana. En la próxima parte revisaremos la prensa internacional y el reporte del tiempo, así que sigan allí, enseguida estaremos de vuelta. TikTok se lanza de lleno al mundo del audio digital con una alianza estratégica junto a iHeartMedia. El objetivo: producir hasta 25 podcasts en video protagonizados por creadores de la plataforma. Los episodios completos se emitirán en iHeartMedia, mientras que los mejores momentos y clips adaptados llegarán directamente al feed de TikTok, conectando así a ambas audiencias. Aunque aún no se han revelado los nombres de los influencers participantes, esta movida deja claro que la competencia por dominar el terreno del contenido híbrido entre podcasts, video y streaming está más vivo que nunca. El formato de podcast en video sigue ganando fuerza y TikTok quiere estar al frente de esa evolución. Con esta alianza, la plataforma no solo amplía su oferta, sino que también crea un puente para que sus creadores pasen de los clips virales a historias más extensas y profundas. Una jugada que podría redefinir cómo consumimos contenido en redes. Ricardo Rath, Televen. Bueno, continuamos leyendo la prensa para ustedes. Parte de las portadas que vienen alrededor del mundo o que vemos alrededor del mundo. Vamos a Argentina con Río Negro. Ahí tienen ustedes la portada, la primera plana. El país bate su récord absoluto en la producción de petróleo. El gobierno nacional informó que en octubre todos los yacimientos del país llegaron a los 859.500 barriles por día. La fotografía principal: gran incendio obligó a suspender la cumbre climática en Brasil, pero bueno, fue solucionado según las autoridades en 6 minutos. Hubo 13 personas tratadas por inhalación de humo, no fue grave, pero bueno, es como contradictorio, ¿no? En la cumbre climática, pues un incendio. La legislatura avaló sobre giros emisión de letras y sacó aporte de Citrasur y ampliarán la flota del transporte urbano en la capital, en Argentina. Bien, ahora revisamos junto a ustedes portada digital de Correo del Sur que circula en Bolivia. Ellos abren edición reseñando uno de los anuncios del nuevo presidente Rodrigo Paz, que ha causado, por cierto, revuelo. Dice: eliminan la cartera de justicia y se agrava la crisis entre Paz y Lara. ¿De qué va esto? Lo explica el sumario. El presidente designó a Jorge García en lugar de Vidovic, pero a las pocas horas decidió anular esa cartera. El vice acusó a García, que delante de Paz anunció acciones penales en su contra. Más abajo tenemos una gran fotografía: deslizamiento en Cal Orcoc, reaviva alerta por las huellas. Un nuevo deslizamiento reaviva la alerta por las huellas de dinosaurios. Patrimonio paleontológico único a nivel mundial. Vamos ahora a España con El Mundo. Tienen ustedes allí la cara de circunstancia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en todo este revuelo por corrupción que afecta la cúpula del poder en España. Una mayoría de jueces ve probado que García Ortiz difundió datos privados de la pareja de Ayuso. El fiscal es exfiscal, o el titular es exfiscal general del Estado, que es García Ortiz. Reveló datos y bueno, pues parece condenado por este asunto. Es lo que trae la fotografía principal que trae El Mundo de España.
Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas, Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvia. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Miranda, Apure, Portuguesa, Sucre, Anzoátegui, Monagas, del Tamacuro, Los Andes, Bolívar, Amazonas y la Guayana Esequiba. Veamos este pronóstico en detalle. Caracas estará parcialmente nublada. La temperatura mínima será de 17 grados centígrados y la máxima de 27. ¿Qué hay de Valencia? Parcialmente nublada, temperatura mínima 23 grados centígrados y máxima 34. Nos vamos a Maracaibo, en el occidente del país, abundantes precipitaciones. Temperatura mínima 26 grados centígrados y máxima 35. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Adrián Barros y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Gracias, señorita Gaudí Peroso. Nos toca ahora revisar, como usted dice, que tiene las redes sociales hasta ahora con información que llega a nuestra cuenta en Instagram, El Piso Noticiero Televen. Ya aparecen allí en pantalla. Viernes, que te quiero viernes, preparándome para ir al trabajo y escuchándolos. Bueno, muchas gracias. Buenos días, feliz viernes para todos. Saludos desde Mérida con mucho frío, que va a ser bastante frío ya en Mérida. Hola, buenas, saludos desde España, Valencia. Gaudí, ¿cuándo viene a España? Valencia, saludos. ¿Solo Gaudí y yo? ¿No? Bueno, el mejor noticiero en Venezuela, información veraz. Muchas gracias por sus mensajes, como siempre es un gusto leerlos y por supuesto también estar en contacto con ustedes así directamente. No te pongas celoso, Adrián, porque yo sé que esa invitación es para que todo el equipo del noticiero vaya a decía comer Gaudí, paella allá en Valencia, decía España. solo Gaudí, pero bueno. Bueno, pero es extensiva a todo el equipo del noticiero. Tú lo Gracias. llevas. Claro que sí, gracias por esos mensajes que ustedes hacen llegar día a día a nuestra red social Instagram y también por la sintonía. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? ¿También te apuntas para ir a Valencia, España, a comer paella? Sí, como no, es baratico, ¿no? Todo el equipo, imagina, va a ser muy, muy barato el viaje para ir hasta España. Bueno, vamos a resumir algunas informaciones de lo bueno que tenemos, ¿no? Y lo importante en el desarrollo de esta primera emisión de noticiero de Televen. Vamos a hablar primero de petróleo, ¿no? Resulta ser que se han reunido expertos en hidrocarburos que están trabajando para que el gas natural sea el principal generador de energía en Venezuela. En muy pocos minutos, Mauricio Cruz nos ampliará la información. Bueno, información de economía, ¿no? Importante esto también, representantes del sector farmacéutico se reunieron en Caracas para impulsar propuestas que potencien el mercado venezolano. Nuestra compañera Vanessa Urbano nos ofrecerá los detalles. Bueno, atención con esto. Lanzan campaña para prevenir el incremento de accidentes de motorizados. Son una anarquía total, no diré que todos, pero son una anarquía total los motorizados en calles y autopistas de Venezuela. Nuestro compañero Jonathan Cárdenas con la información. Notas internacionales, el presidente boliviano anunció la eliminación del Ministerio de Justicia tras un escándalo, bueno, que viene desde el pasado, desde los gobiernos anteriores, pero que se refleja ahora en el nuevo gobierno boliviano. Hoy en el espacio de la entrevista tendremos como invitada a Nancy García, ella es la viceministra de Protección Social de los Derechos de las Mujeres, a propósito del mes violeta. Y en lo actual, Arte y Espectáculos, actor Leonardo DiCaprio producirá un documental sobre el Mago de Oz. Bueno, la pausa. Al regreso, informaciones, detalles y mucho más en esta primera emisión con Cruzmila y Adrián Barros. ¿Cómo estás, Cruzmila? Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy bien, mira, te están invitando a España, a Valencia. Bueno, si nos pagan los pasajes. Bueno, ¿quién dijo miedo? Vámonos. Aquí no hay miedo. Nada. Hacemos frente a esa invitación. Pero es muy agradable, Valencia es muy bonita además. Y tiene muy buena gastronomía. Claro que sí. Bueno, como la de aquí, como la de Valencia del estado de Carabobo. Bueno, también. mientras tanto yo creo que podemos conformarnos con unas empanaditas. Mientras tanto se materializa esa invitación. Bueno, el universo que confabule en nuestro favor, ¿no es así, Gaudí, Adrián? Así es, así es. Buen día, Cruzmi, ¿qué tal? ¿Cómo amaneces? Muy bien, chévere.
Me contenta verlos bien también. A ustedes, feliz día también para todo el equipo, para ustedes en sus hogares. Gracias por recibirnos cada mañana. Y desde 1958, cada 21 de noviembre, se celebra el Día del Estudiante Universitario en Venezuela, tras el alzamiento de alumnos de diferentes liceos de la ciudad capital en contra del régimen dictatorial de Marcos Pérez Jiménez. Nos vamos a una pausa, amigos, pero venimos con más información en la próxima parte. Entre las notas a destacar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría evocado posibilidad de pena de muerte contra legisladores demócratas. Esto y más al regreso. Mientras tanto, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró que todos los ciudadanos deben prepararse y movilizarse ante una posible acción contra el país. Así lo dijo en la apertura de un centro de entrenamiento en el estado portuguesa. Es un centro que va a estar operativo constantemente para la formación, para el entrenamiento, para ponernos a tono para cualquier situación, que es nuestra obligación como ciudadanos, como venezolanos, como patriotas. Si nos requieren para ayudar a alguien en la calle, ahí estaremos presentes. Si nos requieren porque hubo un desastre natural, ahí estaremos presentes. Si nos requieren porque hubo un desastre provocado, ahí estaremos presentes. Si nos requieren porque alguien osa creer que es muy fácil invadir y destruir nuestro país, ahí estaremos presentes. Un pueblo organizado. Cabello reconoció la labor de los cuerpos de seguridad del Estado que trabajan en la detección de drogas, incluyendo el equipo canino. Además, anunció la llegada al país de un primer lote de perros para apoyar en estas tareas y también para la ayuda en los despliegues en desastres naturales. Amnistía Internacional pidió al gobierno de Estados Unidos esclarecer los ataques a lanchas en el Mar Caribe. La directora adjunta del organismo para Venezuela, Natasha Rojas, aseguró que la ofensiva antidrogas de Estados Unidos en el Caribe podría estar produciendo ejecuciones extrajudiciales sin que exista un solo mecanismo de verificación independiente. Señaló que la falta de transparencia por parte de la administración estadounidense limita la capacidad de las organizaciones para monitorear la situación y verificar el respeto a las normas internacionales. Indicó que todos los estados deben garantizar que sus acciones militares, incluida la lucha contra el narcotráfico, estén bajo parámetros claros de legalidad, especialmente cuando se llevan a cabo en aguas internacionales. El gobierno de Rusia reiteró que mantiene su apoyo hacia Venezuela tras despliegue militar de Estados Unidos. El viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, señaló que las acusaciones estadounidenses contra el gobierno venezolano carecen de fundamento. Indicó que se trata de otro conflicto bajo un pretexto inventado y que la lucha contra el narcotráfico debe librarse por otros medios. Asimismo, rechazó la escalada de tensiones en la región y aseguró que el Kremlin apoya a Venezuela. 85 delegados, magistrados y expertos de distintas universidades y facultades de Derecho del mundo, provenientes de 33 países, participaron en el reciente encuentro de juristas en defensa del derecho internacional. Así lo dio a conocer el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, durante la sesión ordinaria de este jueves, donde también ratificó el compromiso del país con los acuerdos alcanzados. Eso fue acompañado de un conjunto de propuestas. Varias de estas propuestas realizadas por juristas internacionales presentes. Lo primero, la organización de una liga amplia en defensa del derecho internacional. Trabajar y accionar en función de hacer denuncias, demandas o acciones jurídicas en distintas instancias internacionales. Fortalecer, potenciar todas las acciones y la coordinación con distintas instituciones, organizaciones multilaterales como el ALBA, CARICOM, CELAP, todas las instancias internacionales parlamentarias, para construir un gran movimiento que nos permita salir en defensa del derecho
internacional. Infante agregó que también solicitaron una opinión consultiva sobre la posibilidad o la posible ilegalidad y crimen que podría estar representando el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y exhortó a conformar un panel internacional de juristas para trabajar en informes que detallen posibles violaciones al derecho internacional. Por otro lado, el Parlamento venezolano también debatió sobre autorizar la solicitud de prórroga de las empresas mixtas Boquerón y Petroperijá para el periodo 2026-2041, además de un proyecto de acuerdo en respaldo a la cuarta consulta popular nacional de este próximo domingo. La estatal PDVSA ordenó la constitución de un comité de investigación para determinar las causas del incendio registrado este miércoles en el patio de la empresa Petrocedeño, ubicada en el complejo petroquímico José, entre Barcelona y Píritu, estado Anzoátegui. A través de un comunicado informó que el mismo fue controlado de inmediato luego de activar protocolos de seguridad y brigadas de emergencia, destacando que gracias a esto el complejo mantiene sus operaciones activas. Señaló además que ningún trabajador sufrió heridas ni se registraron afectaciones en comunidades aledañas. Vamos al estado Amazonas, donde la Fuerza Armada Nacional neutralizó instalaciones de minería ilegal. El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lares, informó que fue destruido un campamento logístico en el municipio Atabapo y que fueron incautados varios materiales, una moto, 9 motores de succión, una planta eléctrica, 50 tubos de PVC, 3 mangueras, 20 alfombras usadas como tamiz, 4 rejillas metálicas, 2 cilindros de gas y 2 correas para motores mineros. Señaló que todo el material fue destruido. Destacó también que en otra operación se incautó una embarcación tipo bongo, un motor fuera de borda y 87 sacos de dióxido de estaño en las riberas del río Orinoco, sector Boca de Sipapo, en el municipio Autana. Momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, centros comerciales del país observan crecimiento de tiendas nacionales e internacionales. Ya volvemos con los detalles. Expertos en hidrocarburos, tanto venezolanos como extranjeros, continúan trabajando para que a mediano-largo plazo el gas natural sea el principal generador de energía de Venezuela, ya que además de ser más limpia, también es más eficiente. Uno de los principales objetivos de esta cuarta edición del Caracas Go Forum, por supuesto, que es conseguir ese ahorro energético y que el gas natural poco a poco sea más sostenible, pero los especialistas nos indicaron que uno de los mayores retos que enfrentan en la actualidad es justamente el de redefinir su modelo. Necesitamos un reglamento que permita a los privados actuar en la cadena de gas, que los consumidores industriales puedan comprarle gas a privados, digamos, algo muy sencillo, que hoy en día, digamos, no parece, pero sí, no es un tema de que hay que ir a buscar gas en el Pico Bolívar, no, sino que ya el gas está disponible, hay gasoductos, hay que darle un mayor, digamos, dinamismo a los gremios, pero bueno, al final lo que nosotros vemos es que, digamos, la señal clara es una señal de precio, regulación y de protección de inversiones. Asegurar el abastecimiento es uno de los 3 ejes principales de esta agenda energética sostenible. Por ello, consideran que los gasoductos virtuales marcarán un antes y un después en toda la industria. Importante primero destacar que Venezuela es uno de los países con mayor kilometraje en red de gasoductos. Generalmente llegan a la zona norte y a ciertas zonas industriales, zonas que no le llegan los gasoductos, no necesariamente hoy en día hay que construir un gasoducto físico. El gasoducto que llaman virtual es simplemente a través de la vía terrestre con camiones. Entonces, esa es una oportunidad que hay tanto para llegar a ciertas zonas como para también desarrollar zonas industriales. Las oportunidades hay, el recurso lo hay, la infraestructura hay y hay oportunidades para que podamos mejorar todos esos procesos. La sostenibilidad del proyecto se debe registrar en diferentes áreas, entre ellas la de comercialización, y justamente en este punto tan importante están buscando alternativas como por ejemplo las stablecoins. Es un tipo de criptoactivo que básicamente lo que hace es que mantiene la paridad con una moneda internacional. Y básicamente ahorita todo el sistema bancario internacional está empezando a migrar a esta tecnología, número uno, porque es más eficiente desde el punto de vista energético y de transacciones que por ejemplo el sistema actual de bancario. Entonces,
estas fuentes de energía perfectamente pueden comercializarse estas monedas. Una parte divertida con estas stablecoins es que pueden utilizarse tecnologías como los contratos inteligentes, que la facturación sea prácticamente directamente en la blockchain. Entonces, le quita carga al regulador de estar haciendo un seguimiento y aumenta los niveles de transparencia en las transacciones. La generación de nuevas alianzas es fundamental para lograr los objetivos y precisamente este fue uno de los puntos más importantes del encuentro, donde se buscó por medio de ponencias y debates idear un proyecto realmente sostenible y además que apunte en un futuro a ser la referencia de la región. Mauricio Cruz, Televen. En pro de continuar impulsando la producción farmacéutica nacional, este jueves se congregaron en Caracas representantes de las distintas fábricas de medicamentos junto a proveedores y encargados para debatir sobre las próximas propuestas para el mercado venezolano. Un encuentro que sirvió para que todos los que hacen vida en el mundo farmacéutico pudieran intercambiar ideas y estrategias de trabajo para consolidar sus productos y marcas. El miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Industria Farmacéutica, Tito López, expresó que el mercado de medicamentos en el país tiene un abastecimiento del 97%, con una gran diversidad. Hoy día tenemos al cierre de septiembre, año calendario, enero-septiembre, 287 millones de unidades colocadas, versus el mismo periodo del año 2024 estamos en un 21,36% de recuperación en este caso. Mantenemos un precio promedio por debajo de los 4.70 centavos de dólar. Tienes mucho más medicamentos cardiovasculares, productos para la diabetes, todo lo que tiene que ser enfermedades crónicas. Precisó que entre los medicamentos más comercializados en el país se ubican los analgésicos antiinflamatorios, con una gama de presentación de 10, 7 y 14 tabletas para las distintas necesidades del cliente. Indicó que en la actualidad la industria farmacéutica nacional es mucho más dinámica. Prácticamente está por el orden del consumo cercano al 80% de compras nacionales. Sabemos que la importación también es importante porque hay muchos medicamentos que no se fabrican en el país, casos hormonales o medicamentos para enfermedades mal llamadas catastróficas. Los próximos retos para el próximo año, evidentemente que es seguir aumentando la capacidad instalada en el país, que aumente la producción de medicamentos para todo lo que es clase de los crónicos en este caso, tratar de fabricar los medicamentos que no se hacen en el país. Y por supuesto que la innovación no dejaría de estar presente en este encuentro. Tenemos una propuesta de la Unidad de Biotecnología y la Facultad de Farmacia de que podamos desarrollar en el país vacunas preventivas y terapéuticas para el tratamiento de diversas patologías infecciosas y para el tratamiento del cáncer en el caso de las vacunas terapéuticas. Considera que este 2025 el mercado farmacéutico ha tenido una mayor versatilidad y competitividad, lo que se traduce en una recuperación de la industria. Agradecen a la cadena de distribución que ha trabajado de la mano con el sector para lograr las metas esperadas. Vanessa Urbano, Televen. Más de 400.000 motos vendieron desde enero hasta octubre las marcas afiliadas a la Asociación de Industriales, Fabricantes y Ensambladores de Motociclos de Venezuela. La presidenta de esta cámara, Xiomara Hoyos, anunció el lanzamiento de la campaña de prevención Cuidarte es tu mejor ruta para prevenir el incremento de accidentes con motorizados. AIFEN evaluará si en los próximos 6 meses las estadísticas de los accidentes que incluyen motorizados han disminuido. La campaña inició con el lanzamiento de un video de prevención y contempla otro conjunto de medidas. Desde el inicio de este año, las motocicletas se adquieren con seguros tanto para el motorizado como para el usuario. Entonces, para mí lo más importante es saber manejar una bicicleta y mantenerlo en excelente estado. Traumatismo cráneoencefálico, lesiones en extremidades inferiores y tronco son las principales consecuencias de derrapar o colisionar en una motocicleta, según la paramédico y licenciada en emergencias prehospitalarias, Laura Lara. Advirtió que para salvar vidas, la brigada debe contar con recursos y apoyos fundamentales.
Tener tanto moto como ambulancia de primera respuesta y los recursos necesarios para dar una atención óptima dentro de la ambulancia y el traslado. Y ya en el ámbito hospitalario, post traslado, es necesario que los hospitales cuenten con todos los recursos necesarios. El director de Motoprevención, Wilbani León, alertó que no todos los cascos protegen efectivamente y descartó el uso de aquellos con certificación americana, DOT. Nosotros recomendamos la certificación ISI 2206, que es una certificación europea que tiene mejor sistema de absorción de impacto, que tiene un mejor sistema incluso visual en tanto sus visores, sus lentes. Destacó que más importante que la indumentaria es saber manejar de manera adecuada. La principal recomendación que brindan los expertos en seguridad vial es aprender a manejar moto en una escuela especializada para aprender las técnicas de manera adecuada. Jonathan Cárdenas, Televen. El presidente de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Alfredo Cohen, afirmó que en los últimos meses el país ha registrado un aumento de tiendas con marcas nacionales e internacionales. El titular de Cabeseco detalló que entre los comercios que han abierto este 2025 se destacan tiendas de ropa, de deportes y calzado. Cohen aseguró que para el próximo año podrían verse marcas internacionales ampliando su presencia en el interior del país. Durante el primer Festival de los Derechos de Niños y Adolescentes, representantes de organismos nacionales e internacionales, defensores de los derechos de los menores de edad, destacaron la necesidad de continuar desarrollando políticas en beneficio de la infancia. Nuestro llamado es a cada vez continuar invirtiendo más en la infancia y poniendo la niñez en el centro de la agenda nacional. A seguir trabajando de la mano todos los actores locales para tener una infancia que pueda desarrollarse plenamente, porque un país que invierte en su infancia es un país que invierte en su futuro. Desde aquí, desde este espacio, desde las voces de nuestros niños, el llamado a la concientización, el llamado a erradicar la explotación y el abuso hacia nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. En la actividad también se celebró el Día Mundial de la Infancia y conmemoraron el 36º aniversario de la Convención de los Derechos del Niño de la ONU. Más de 200.000 carabobeños fueron beneficiados por el programa de salud impulsado por el Gobierno Nacional. Así lo dio a conocer la Autoridad Única de Salud de la región, Alexander Leal. Tenemos un total de 223.435 atenciones en jornadas, un total de 27.662 estudios especiales, un total de 116.169 consultas. Se dice fácil, pero este es un trabajo el cual conlleva tiempo, dedicación, una hora de esfuerzo de nuestro personal de salud que día a día trabaja incansablemente. Por su parte, Luis Capriles, presidente del programa 0800 Bigote, indicó que la meta es seguir ampliando el rango de atención a más comunidades. Nuestra misión verdadera es servirle al pueblo del estado Carabobo y a todo el pueblo a nivel nacional, porque ayudamos a todas las personas que estén a nuestro alcance, sea de nuestro estado o los estados adyacentes. Pero nosotros trabajamos 24/7 por hacer cumplir este legado y esta directriz. Las declaraciones fueron ofrecidas durante el encendido de luces de Navidad de esta institución en un ambiente cargado de alegría y emoción, donde los asistentes disfrutaron de la puesta en escena de la banda Show del Colegio Don Bosco, Patrimonio Artístico Cultural de Carabobo. Sandino Ignacio Yaguare, Televen. Y este domingo 23 de noviembre, más de 3.300 efectivos policiales del Plan República en Monagas garantizarán la seguridad durante la 4ª Consulta Nacional Popular, donde las comunidades elegirán sus proyectos. Es un proceso para el pueblo y por el pueblo, donde están establecidos los proyectos que darán o garantizarán a la comunidad la mayor suma de felicidad posible en cada uno de estos proyectos que se han presentado, donde será elegido uno y con la participación del mismo pueblo se le dará curso a lo que sea ese proyecto que se ha escogido. El despliegue se realizará en los 300 centros de votación habilitados en la entidad. Vamos a realizar un patrullaje conjunto y constante, día, tarde y noche, para garantizar este bonito evento electoral. Extendió la invitación a toda la población a participar en la escogencia de sus proyectos comunales, recordando que los centros de votación estarán abiertos desde las 6 de la mañana hasta que el Consejo Nacional Electoral lo disponga.
Desde el estado Monagas, Lacey San Luis, Televen. Tras leer la Declaración de Emancipación de Venezuela de 1818, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, aseguró que Estados Unidos pretende repetir la historia de dominio en la actualidad sobre nuestro país. Esto durante la entrega del Premio Nacional de Historia en sus ediciones 2023 y 2024. ¿Y vive hoy Venezuela? Yo no digo horas de peligro, no. Horas de definición histórica, de insurgencia histórica, de que sepan que este pueblo no se rinde, de que este pueblo no es chantajeable, de que este pueblo no lo pueden extorsionar y de que el presidente Nicolás Maduro ha dado lecciones desde su modestia, desde su humildad, pero desde su profunda valentía, ha dado lecciones de que aquí no se entrega a nadie, de que aquí somos un pueblo cohesionado, en unión, defendiendo nuestra dignidad histórica, defendiendo nuestra moral. Rodríguez opina que actualmente Estados Unidos vive una situación política decadente y una crisis económica que han tratado de resolver a expensas de otros países mediante una guerra comercial y arancelaria para cubrir el déficit de su economía. Más de 700 usuarios fueron beneficiados con el servicio de Internet de fibra óptica de CanTV en la comunidad La Quebradita 1, ubicada en la parroquia El Paraíso de Caracas. El presidente de CanTV, Iván Hernández, señaló que esta fue la inauguración de la primera zona ultra de la parroquia, un punto de conexión Wi-Fi de alta velocidad que permitirá navegar de forma rápida y estable mediante un código QR a todos los residentes, comercios e instituciones públicas de la zona. Asimismo, destacó que la instalación de AVA Ultra se concretó luego de evaluar la efectiva articulación entre la Mesa Técnica de Telecomunicaciones y CanTV, lo que permitió avanzar en la modernización tecnológica del lugar. Amigos televidentes, sean bienvenidos a otra entrega de Alta Esfera. Nos encontramos en el stand de Shiglan y a mi lado se encuentra la directora creativa Gesmar Jiménez. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos un poco qué es Shiglan. Bueno, Shiglan es una marca de maquillaje internacional. Ahorita está acá en Venezuela, tenemos ya casi un año acá. Es una marca 100% reconocida. La verdad que la calidad del maquillaje es de 10 de 10 y creo que todas las chicas lo amamos. Pero de verdad que se ve de calidad y sí he escuchado muchos de sus productos y bueno, las mujeres aquí sorprendidas probando de todo un poco, ¿no? Eso es lo que sirve este tipo de exposiciones. Háblanos de cuántos productos tienen y cuáles son esos los favoritos por las mujeres. Tenemos alrededor de 110 productos ahorita disponibles en todo el territorio venezolano. Nuestros productos más buscados es el rubor hexagonal, que todas las chicas debemos tenerlos como un esencial en la cartera. Y ahorita tenemos el producto nuevo, que es el rubor lunar y el highlighter lunar. Bueno, que lo tienes ahí en la mano. Bueno, tiene esta forma de luna, ¿no? Sí. La verdad es que es increíble, tiene una pigmentación excelente. Creo que todas las chicas enloquecemos con un highlighter de esta forma. O sea, que esto no puede faltar en el maquillaje. Jamás. Y ustedes tienen para todas las categorías, es decir, para noche, día, importa la tez. De verdad que esto es para diario, para la rumba, esto aguanta todo. Y va desde juvenil, adolescente y para las chicas grandes también. No hay problema en utilizar este producto. ¿Dónde se pueden conseguir estos productos Shiglan? Bueno, estamos en farmacias reconocidas y también estamos en Mundo Total. Bueno, la verdad que es un placer tenerte acá y esta entrevista y aprender un poco más, ¿no? De lo que le gustan las mujeres y por supuesto el maquillaje, que es esencial para ustedes las mujeres. Sí, la verdad es que es increíble que esta marca esté acá y tan de primera mano y al alcance de todos, porque como digo, estamos en farmacias reconocidas y quien no, pueden ir a adquirirlos ya. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Yo soy Manuel da Silva. Hasta una próxima Alta Esfera. Hasta ahora hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso de las notas internacionales, Donald Trump, furioso, arremetió contra los 6 legisladores que pidieron desobedecer al gobierno.
Al menos 3 viviendas del sector Colinas de Bellomonte, del municipio Bolívar, en el estado de Monagas, resultaron anegadas tras la crecida del río Caripe. De acuerdo con el reporte de los organismos de seguridad del estado Monagas, el río salió de su cauce tras 6 horas de lluvia en la localidad, lo que afectó a aproximadamente 10 personas sin pérdida de enseres. Reportaron que también se vio notablemente perjudicado el sector agrícola, además del desbordamiento de aguas residuales que también provocó anegaciones. Señalan que se observó el aumento de los niveles del río con aguas turbias y arrastre de material orgánico. En ese sentido, los cuerpos de seguridad como Protección Civil, los bomberos y la Policía Estatal se mantienen monitoreando constantemente el afluente para atender cualquier eventualidad. Desde el estado Monagas, Leslie San Luis, Televen. Comenzamos en Brasil. Un incendio provocó la evacuación de la sede de la COP30 en Belém. Mientras avanzaban las negociaciones de la conferencia climática de la ONU, un incendio en la zona azul obligó a los organizadores del evento a evacuar a los asistentes de la cumbre. Se informó que el fuego fue controlado en 6 minutos y 13 personas fueron atendidas por los servicios médicos como consecuencia de inhalación de humo. Las autoridades informaron que las llamas se iniciaron en un acceso restringido y que el fuego se propagó a través del techo y alcanzó otras estructuras, lo que provocó pánico inicial y la evacuación de miles de asistentes a la conferencia. A esta hora ya prosigue la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, furioso, arremetió contra los 6 legisladores demócratas que instaron a los militares y miembros del servicio secreto a desobedecer las órdenes del gobierno. Trump afirmó que esto representa un peligro para el país y que no podía permitirse, y hasta asomó que deberían ser condenados a muerte por comportamiento sedicioso y de traidores. Encerrarlos, exclamó Trump en su red social. Recordemos que los 6 legisladores habían exhortado a funcionarios de inteligencia y militares a no seguir las órdenes del presidente, argumentando que utiliza a las fuerzas de seguridad contra la ciudadanía y la Constitución. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció la eliminación del Ministerio de Justicia tras un escándalo con su titular, Freddy Vidovich, por una condena de prisión en su contra de hace 10 años. El exministro, que había sido sustituido recientemente por Jorge Francia García, había sido sentenciado en 2015 a 3 años de prisión por el delito de cohecho en favor de un empresario peruano y cuya condena había mantenido oculta. Hasta ahora se desconoce si otro ministerio asumirá las funciones que ejercía la cartera de justicia. Nos centramos ahora en Colombia. UNICEF afirma que el reclutamiento de menores de edad por grupos armados aumentó 300% en 5 años. La representante de UNICEF, Tania Chapuzat, aseguró que anualmente el organismo verifica los casos de niños reclutados y se ha confirmado que las cifras se han incrementado entre los años 2019 y 2024. Señaló que los menores de edad más afectados se encuentran en la costa pacífica, en los departamentos del Cauca, Antioquia, Nariño, El Chocó y en la frontera con Venezuela, en departamentos como Arauca y norte de Santander. Y ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios también digitales del mundo. Iniciamos este recorrido digital con el portal web de AP, que titula de la siguiente manera: Irán rechaza resolución de Agencia Atómica de la ONU y amenaza con más represalias. Esto luego que el Organismo Internacional de Energía Atómica exigiera el jueves a Teherán que coopere plenamente con la entidad y proporcione información precisa sobre sus reservas de uranio en niveles próximos al grado armamentístico y que permita que sus inspectores accedan a las instalaciones nucleares de la República Islámica. Bien, y ahora pasamos al portal de Europa Press, que señala, ahí lo tenemos, militares israelíes matan a tiros a 2 palestinos en una incursión al norte de Jerusalén Este.
El Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina denunció en la madrugada de este viernes la muerte de 2 varones, uno de ellos menor de edad. El ejército israelí no se ha pronunciado al respecto, ni tampoco sobre el asesinato de otros 2 palestinos ocurridos el pasado domingo en Cisjordania. Y hoy en nuestro video viral tenemos el momento en que una familia de Malasia descubrió una gigantesca pitón reticulada de casi 60 kilos, esto dentro del baño de su casa. El enorme reptil se había colado por las paredes y se escondía en el techo hasta que, al ser detectado, cayó frente a los asustados residentes antes de ser rescatado por fuerzas de protección civil. ¿Qué te parece, Adrián? Ya no puede uno ni ir tranquilo al baño. Bueno, pobrecita, fue una jovencita de 15 años, creo que está allí con el teléfono, la que descubrió. Me imagino que iba al baño y se encontró con este elemento de 60 kilos, lo que pesa una persona. ¡No, qué horror! Pesa un adolescente, pesa 60 kilos. Imagínate Impresionante. que estés allí sentado tranquilamente y te caiga una pitona, Pino. Uy. Bueno, vamos a ver qué nos tiene en los deportes el señor Pino, aquí resoplando por el asunto este de la pitón. Buenos días, Pino. Qué difícil me la pusieron hoy para comenzar la sección de deportes acá en el noticiero. Feliz viernes para todos. Vamos de una vez con los resultados de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, que está, bueno, en una fase caliente. De verdad, este mes de noviembre, que ya está a punto de finalizar, ha tenido resultados bien interesantes. Ayer ganó el Magallanes en Margarita. Atención con esto, los navegantes del Magallanes vencieron 9-2 a los Bravos. Las Águilas del Zulia conquistaron el Estadio Monumental. Ganaron 7-1. Las Águilas del Zulia, que están teniendo una temporada extraordinaria. Y en el Universitario se jugó un extraordinario juego de pelota. Ganaron los Tiburones de La Guaira frente a los Cardenales de Lara. 1-0. Cardenales llegó a tener las bases llenas sin out en el 8º inning y La Guaira sacó el 0. Impresionante este juego de pelota, de los mejores que hemos visto esta temporada. También este viernes, por supuesto, continúa la acción en nuestra liga. Cardenales de Lara visitará nuevamente el Estadio Universitario en este segundo de la serie frente a los Tiburones de La Guaira, mientras que las Águilas también visitarán el Monumental nuevamente para jugar frente a los Leones del Caracas en el Estadio Monumental. Magallanes, por su parte, jugará el tercero de la serie frente a Bravos de Margarita en Nueva Esparta y Caribes de Anzoátegui, y se medirá ante Tigres Aragua en el José Pérez Colmenares de Maracay. Recordemos que, como siempre, como suele ser habitual, entre semana los juegos arrancan a las 7 de la noche y tenemos que hablar, por supuesto, de fútbol, porque el repechaje europeo ya se realizó el sorteo. Ya Italia puede respirar un poquito tranquila. Vamos a ver estos cruces y se lo vamos a explicar detalladamente. Italia irá en la primera ronda como cabeza de serie frente a Irlanda del Norte. El ganador de esa serie disputará una final frente al ganador de la llave entre Gales y Bosnia y Herzegovina. Es decir, aquí habrá un campeón en esta llave, ese campeón irá al Mundial. Y así será en todas las llaves. Por ejemplo, vámonos a la segunda. Ucrania enfrentará a Suecia y por la otra parte Polonia y Albania. El ganador de ambas llaves se enfrentará en la final y ese campeón de esa llave disputará la fase de grupos del Mundial. Nos vamos al otro lado. Turquía enfrentará a Rumania. Buena serie esta. Eslovaquia enfrentará a Kosovo. Los dos ganadores irán a una final y ya ustedes saben, el ganador de esa final disputará la Copa del Mundo 2026. Y la última llave, Dinamarca-Macedonia del Norte. Vaya duelo este. También tenemos el de República Checa frente a Irlanda, uno de los duelos más parejos. Ambos ganadores se enfrentarán en una final y el ganador de ese juego decisivo irá al Mundial. Es decir, el repechaje UEFA dará 4 cupos para el Mundial del 2026. El único campeón del mundo que está en este repechaje es Italia. ¿Pudiera Italia quedarse fuera del Mundial por tercera cita consecutiva? Ojalá que no, porque siempre en los mundiales necesitamos que estén todos los campeones del mundo y las selecciones grandes. Y hablando también de fútbol de selecciones, la finalísima 2026 entre Argentina, campeona de América, y España, campeona de Europa, ya tiene fecha. De esta manera despedimos los deportes. Que tengan un extraordinario fin de semana y recuerden, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional es por acá
por Televen, tu canal, y también lo que resta de Mundial Sub-17. Feliz fin de semana para todos. Me la pusieron difícil. La pitón, olvídate de eso. Messi y Yamal, Messi contra Lamine Yamal. Ajá, primera vez que se enfrentan, no sabía eso. No, nunca se han enfrentado, jamás. Jamás. Bueno, qué bien. Por cierto, el Barcelona ya va al Camp Nou. Ya va al Camp Nou, sí. Tornamos a casa. Tornan, ustedes. Mira, en estas circunstancias mejor hablar de fútbol, ¿no? Sí. En fin. Dios mío, sí. Pero mira, yo ayer no hablé de la UAR, me vas a hablar de la UAR. Bueno, por eso digo, mejor hablar de fútbol. Ya me pusiste triste. No ha pasado nada. Hoy es viernes de fiesta. No, claro. Tú sabes que hay aprecio aquí, Eduardo. Por favor. Muy bien. Rivalidad, pero aprecio. Nos vamos al corte. Mejor para publicidad aquí en el Noticiero Primera Emisión, pero no antes sin recordarles que Carlos Fernández en la próxima parte tendrá como invitada en la entrevista a Nancy García, viceministra de Protección Social de los Derechos de las Mujeres. Vamos a compartir con Nancy García, ella es viceministra de Protección Social de los Derechos de las Mujeres, y es importante que esté Nancy acá con nosotros porque yo mismo no lo sabía, lo reconozco, lo del mes violeta que se está celebrando, porque en estos días estábamos trabajando, era por razones de salud, el mes azul que es de la próstata, el mes pasado octubre, el mes rosa por el tema del cáncer de seno, pero desconocía lo del mes violeta. Explícanos un poquito eso, Nancy. Bienvenida, por supuesto. Bueno, saludar al canal y a todos los oyentes que nos están escuchando el día de hoy. Bueno, en Venezuela celebramos el Día Internacional, que es el 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia contra la Mujer. Todo el mes de noviembre nosotros lo declaramos como Venezuela Violeta. Venezuela Violeta para trabajar juntas, para trabajar vivas, libres y unidas, que es lo que queremos para la mujer venezolana y para el pueblo mujer venezolano. Nosotros tenemos una programación que va adelantando nuestro órgano rector dirigido por nuestra ministra Yelice Santaella, donde queremos desarrollar acciones durante todo este mes y lo hemos iniciado en un calendario donde no solamente participa el Poder Popular, sino también participan instituciones públicas como la Fiscalía del Ministerio Público, como el Tribunal Supremo de Justicia, los órganos receptores de denuncia, Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, la Policía Estatal, la Policía Municipal, todos en conjunto con el Poder Popular, concentrados en un gran proceso de territorialización donde tenemos actividades de promoción que tiene que ver la prevención, tiene que ver con la formación, tiene que ver con actividades deportivas, actividades de crecimiento espiritual y unos puntos violetas que tenemos en 24 estados, una área de protección con una ruta de la justicia, con una acción descentralizada en un programa Luisa Cáceres Arismendi, que es atención a las privadas de libertad, una atención integral que va con mecanismos de salud, tanto salud mental como salud del cuidado, ya que las mujeres que sufren violencia manifiestan esa violencia no solamente por algún tipo de violencia física, sino que degenera la salud mental y por ende la mujer somatiza. Por eso dentro de las actividades de protección, de promoción y de garantía de derechos, hemos establecido un sistema, Manuel. Un sistema que nosotros los estamos viendo como un modelo de gestión, que es este sistema de territorialización para la promoción, protección y garantía de derechos humanos para la mujer y la familia. ¿Cómo se está trabajando precisamente en ese sistema? Bueno, ¿qué se está haciendo? La mujer, sí, eso lo estábamos conversando hace un momento, en el país sigue siendo castigada, sigue siendo violentada, sigue siendo maltratada. Mira, se desarrollan campañas, Nancy, ustedes mismos están desarrollando una labor significativa, apreciable, pero algo pasa. En la condición humana del venezolano algo está pasando porque a pesar de todo ello siguen denunciándose situaciones realmente deplorables.
Lo bueno de tener una ley orgánica sobre el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia y tener nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que habla de la igualdad sustantiva, esto es una construcción hacia una sociedad justa y amante de la paz. Por eso nosotros hemos estudiado el delito de la violencia, las 25 formas de violencia que existen y que están tipificadas en esta ley, y nosotros, analizando esas causas, no hemos establecido un proceso de territorialización. Nuestro presidente Nicolás Maduro Moro nos ha llamado a trabajar con el poder popular. El delito de la violencia contra la mujer basada en género, contra nuestras mujeres, ocurre dentro del hogar, ocurre en lo privado. Y si no hay una denuncia oportuna, un vecino que denuncie y que la misma mujer esté consciente que la acción del hombre hace daño, no vamos a poder acabar con el flagelo. Todavía ¿Qué hay estamos como haciendo? miedo, ¿no? Hay como temor, hay mujeres valientes, mujeres Muy valientes, decididas, que denuncian la situación. Yo no sé, habría que establecer una especie de segmentación territorial para ver dónde hay mayor valentía y fuerza y en qué sitios no hay. Sí, que todavía la mujer está, bueno, reducida, minimizada, es castigada, es violentada. Eso lo tenemos territorializado. Por eso, ¿qué hemos hecho en ¿Ustedes esta saben etapa? las zonas donde hay más violencia y cuáles son, por ejemplo? Nosotros tenemos un mapeo de todo el territorio nacional en cuanto a dónde tenemos que ir a desarrollar nuestro trabajo y nuestro rol. Por eso es que estamos presentando este sistema de territorialización. ¿Con qué finalidad? Tenemos que llegar a la comuna, donde actualmente tenemos 24 puntos violetas en 24 estados del país, donde hemos abordado más de 1.598 comunas. Hoy por hoy podemos decir que estos puntos violetas son puntos donde en este sistema de protección estamos articulando con el Poder Popular, donde hay un comité de mujeres que está organizado en 10 asuntos para poder promover el cuidado, avanzar hacia una sociedad de cuidado, y entre nosotras, porque muy bien usted decía, es difícil para una mujer denunciar sola, pero cuando ya le comenta y te sientes apoyada por una red de apoyo, que es lo que estamos conformando actualmente, luego eso te da fuerza, te anima. Exacto, y tenemos actualmente más de 16.000 mujeres en el Vértice 4, que es el que dirijo o articulo actualmente, que es el de la erradicación de la violencia, y tenemos defensoras comunales, que son mujeres que acompañan. Sí. En este sistema está esa mujer que toca los asuntos de salud, que toca los asuntos de formación, que toca los asuntos de cómo la independencia económica puede vencer la desigualdad y esa generación de violencia, la erradicación de la violencia, el papel protagónico y participativo de la mujer en su comunidad, todo lo que tiene que ver con el ecosocialismo y el animalismo, cuidado de los animales. El 7 que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la comunicación, la promotora de parto humanizado, que es el seguimiento a la gestante y la lactante, la defensora comunal y una sistematizadora para comunicar. Te tengo que interrumpir porque vamos a la pausa. Muy bien. Y al retorno entonces seguimos, y hay unos temas allí que quiero plantearte que son muy importantes, que tienen que ver y están dentro del contexto de lo que estamos conversando. Estamos con Nancy García, viceministra de Protección Social de los Derechos de las Mujeres. Bueno, continuamos con Nancy García, viceministra de Protección Social de los Derechos de las Mujeres. Te iba a preguntar, como hablabas del mapeo, del seguimiento, de la ubicación territorial, en este caso, ¿ustedes tienen una estadística de cuáles son los espacios físicos en Venezuela donde más ocurren episodios, donde más se violenta a la mujer, donde más se le maltrata? ¿Cuáles son las zonas donde eso ocurre? Ocurre en zonas urbanas. ¿Más que en zonas rurales? Y en zonas rurales también. Ya. En zonas rurales donde no haya el acceso a la televisión, donde no haya el acceso a las redes sociales, donde no haya el acceso en una ruta de transición. Y cuando llegamos con los puntos violetas, cuando estamos informando a las salas de autogobierno, la gente se da cuenta que ha estado viviendo por el transcurso de una larga data de años, que está sufriendo violencia. Solo que como es un constructo cultural... Como apagadas ante el mundo. Apagadas ante el mundo, pero es porque pudiéramos decir que normalizan la relación entre el hombre y la mujer. Pero y ¿cuáles lo ven son los normal. estados, Nancy, donde ustedes tienen esa ubicación estadística mucho Donde mayor? nosotros estamos ubicando la mayor atención de nosotros en Caracas,
en todas nuestras parroquias, ¿Hay más violencia en la capital de la República? No, hay más denuncias. Más denuncias. Hay denuncias, al igual que en el Zulia, en los estados andinos, también en los estados que van hacia el estado Sucre y el oriente. La presencia del machismo es muy fuerte en los estados andinos, en el oriente del país. La presencia de relaciones patriarcales, en relaciones donde el hombre es el que lleva el que lleva lo que es el sustento al hogar y la mujer queda en el cuidado de la familia. ¿Qué podemos nosotros decir y en qué estamos avanzando? Continúa un poco. Por eso nosotros hemos avanzado y estamos avanzando en la territorialización para formar y empoderar y emancipar a la mujer. ¿Qué significa esto? Nosotros hablar de relaciones de convivencia solidaria donde el asunto de la violencia contra la mujer no atañe solamente a la mujer, sino atañe al hombre, y cómo nosotros le damos lecturas formativas y donde los hombres están también involucrados para que la lucha del hombre y la mujer por el género humano, por la familia, sea de avanzar juntos en relaciones solidarias, en relaciones de convivencia, en relaciones de construcción, pero esto se hace con formación, esto se hace con el empoderamiento del poder popular, esto se hace con una cogestión corresponsable donde entre nosotros y con este sistema de territorialización, con este modelo de gestión que es factible, porque hoy por hoy tenemos los cuadrantes de paz en comunas, hoy por hoy tenemos más de 28.000 jueces de paz, donde el 46% son mujeres, es decir, las mujeres están interesadas en la construcción de la paz, en la defensa de la paz. Sí, tienen que atreverse más, tienen que ser más beligerantes, tienen que ser más activas en ese sentido, tienen que perder el miedo, tienen que romper con el terror que ejerce la fuerza del machismo, ¿no? Bueno, eso es histórico por lo demás, y no es nada más en Venezuela. En otros países, incluso desarrollados, te lo comentaba antes de comenzar, se presentan unos episodios de agresión y de violencia contra la mujer en Europa, por ejemplo. A mí me sorprende el caso de España. Es a cada momento una agresión, una violencia, un golpe, un asesinato a una mujer. Buenísimo lo que estás comentando, porque en Venezuela nosotros tenemos una constitución, un modelo social que habla de la igualdad sustantiva. ¿Y cómo se llama eso? Que la mujer y el hombre tienen igualdad de condiciones para desarrollarse integralmente en todas las áreas de su vida. La gran misión Venezuela Mujer, que es una política integral desarrollada por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, busca que la mujer se desarrolle integralmente, pero tenemos nuestra constitución que garante de derechos, tenemos una ley orgánica sobre el derecho a la vida de las mujeres, una vida libre de violencia, y allí están estipuladas diferentes acciones de derechos, de garantía de derechos, de garantía de acciones que vamos a desarrollar dentro del Estado y todas las instituciones que estamos garantes para eso, como el Instituto Nacional de la Mujer, que es un ente adscrito al Ministerio de la Mujer, como acciones desconcentradas como el Plan Parto Humanizado, como un programa de atención no solamente a la mujer que está en una comuna o en un centro penitenciario, estamos para atender a cualquier mujer. Esta es una acción que a veces cuando uno está analizando, cuando uno se estudia el delito de la violencia, tenemos mujeres que han vivido por larga data o una convivencia de 20 años con un hombre, no detectan que un grito, que una situación de acoso, que empujar, alguna discusión, es una violencia que se puede cometer en delito, y a veces tenemos mujeres que no se reconocen al espejo a sí mismas. ¿Cómo enfrentar el tema precisamente que te planteo de la parte emocional, la parte psicológica? Mujeres que aceptan, incluso por una herencia, vamos a llamarlo así, familiar, que tienen que tener determinado comportamiento y que tienen que aceptar que el hombre se imponga y que el hombre incluso alce la voz o el hombre incluso agreda físicamente. La mujer no debe de aceptar ningún tipo de violencia dentro del hogar. Debemos educarnos y debemos de contribuir. Por eso el hecho de la territorialización es poder trabajar y hacer comprender, educar significativamente y con aprendizajes significativos a la comunidad, a la familia, a los territorios donde hacen vida en conjunto la comunidad, sea en cada una de las comunas, que la gente pueda establecer lazos de cómo poderse relacionar y tener una convivencia solidaria, cómo podemos juntas y juntos irnos desarrollando y poder alertar. ¿Alertar a qué?
Nosotros tenemos esta primera acción con la que llegamos a los territorios en los puntos violetas, que hoy tenemos en todos los estados del país. Entonces llegamos al hombre, a la mujer, al niño, niña y adolescente, si en algún momento, ejemplo, ha sido descalificado. Si en algún momento ha sido perseguido, si en algún momento de su vida, en su relación, ha sido chantajeado. Y allí vamos viendo los niveles de violencia que están tipificados en la ley. Te iba a comentar que esa orientación, esas campañas, mira, no solamente son para, digamos, preparar, educar y orientar a la mujer, yo creo que deben trasladarse al hombre, ¿no? También tiene que ser un objetivo, así que mismo, es el agresor en este caso. En esta etapa nosotros estamos trabajando con el hombre y la mujer, estamos trabajando con la familia, porque cuando ocurre un hecho de violencia, ese hecho de violencia también afecta a ese grupo familiar, a esos niños y esas niñas. Y si nosotros empezamos a promover una cultura del respeto, una cultura del cuidado de la familia, del autocuido, vamos a poder desarrollar un poco mejor la sociedad. Bueno, te invito a que en otra oportunidad sigamos conversando sobre todos los efectos y el impacto sobre la familia, es decir, sobre los hijos, que es también muy importante y es parte de este gran problema. Nancy García, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a la pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual. Ver las noticias nunca fue tan claro hasta que llegó Opticolor a nuestras vidas. La óptica más grande del país te ofrece una experiencia única para el cuidado de tu visión. Con más de 80 tiendas en Venezuela, tenemos la mayor variedad de monturas y lentes de sol. Lo mejor, siempre puedes pagarlo en cómodas cuotas y sin intereses. En Televen te ven y con Opticolor te ven mejor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Lo Actual, su sección de arte y espectáculos del noticiero Televen. Tengan todos muy buenos días. Yo soy Maite García y durante estos minutos haremos un recorrido por las noticias del entretenimiento para actualizarlos a ustedes, así que manténganse allí bien pegaditos. Vamos a comenzar con Kevin Spacey, y es que confiesa que no tiene hogar y que vive en hoteles tras el escándalo de agresión sexual. El actor, conocido por sus papeles en American Beauty y House of Cards, sorprendió al confesar que actualmente no tiene una casa y vive en hoteles y también alojamientos Airbnb, 7 años después de que estallara el escándalo por agresiones sexuales en su contra. En una entrevista con el diario británico The Telegraph, Spacey explicó que su situación financiera se ha deteriorado debido a los elevados costos legales, junto con una caída significativa en sus ingresos. Y dice: vivo en hoteles, vivo en alojamientos de Airbnb, voy donde está el trabajo, literalmente no tengo hogar. Eso es lo que intento explicar. Así afirmó, y sin embargo, pues aunque el actor aseguró que su situación es complicada, Spacey puntualizó que no se ha declarado en bancarrota. Bueno, sin duda, pues una situación bastante precaria luego de tantos éxitos y sobre todo, pues, de tener grandes lugares en donde precisamente alojarse. Ahora tenemos que Daddy Yankee es uno de los hombres del año. El rey del reggaetón fue nombrado Hombre JQ del año 2025 por la sede de la revista en España. Un reconocimiento que coincide con su esperado regreso a la música luego de anunciar su retiro en el año 2023. El ícono del reggaetón confesó que decidió alejarse porque el personaje había consumido al hombre. 3 décadas de éxitos, giras agotadoras y una presión constante lo llevaron a un desgaste emocional y espiritual del que necesitaba escapar. Ahora vuelve con una visión distinta e impulsada por un propósito más profundo. Su nueva etapa también incluye colaboraciones de alto impacto, como la que están viendo en pantalla, que es la sesión con Bizarrap, la número 066, y su regreso a los escenarios, reforzando que el Big Boss está de vuelta, pero transformado. Una transformación también en la que hemos visto cómo ha llevado un mensaje cristiano de la mano de Dios, y esta colaboración que ha generado bastante impacto, sobre todo también para la vida de Bizarrap, quien la cataloga como la número 066 porque dice que Daddy Yankee es el inicio de todo. Melissa Joan Hart reveló por qué rechazó posar para una revista de adultos en los años 90.
Tenemos que la famosa actriz del seriado Sabrina y Clarissa lo explica todo de la cadena Nickelodeon. Reveló recientemente la inesperada razón por la que rechazó una oferta para posar ligera de ropa en una famosa revista para caballeros durante el apogeo de su fama en los años 90. La intérprete compartió detalles de ese episodio en su carrera durante una entrevista y explicó que su decisión estuvo motivada principalmente por el impacto que la exposición tendría en su familia, en especial en sus hermanos menores. Melissa, quien actualmente protagoniza una cinta navideña, por cierto, de Netflix, relató que recibió una oferta económica significativa de Playboy para realizar una sesión fotográfica cuando su popularidad estaba en su punto más alto. Y dice no quería hacer nada que los avergonzara o lastimara. Así relató sobre la presión que recibió por parte de su familia. Una muy buena decisión por parte de Melissa y que evidentemente pues queda a criterio de cada artista y más aún cuando estaba en su apogeo seguramente recibió una muy buena módica o por lo menos propuesta de dinero que al final tuvo que rechazar. Tenemos que Leonardo DiCaprio producirá un documental sobre el Mago de Oz. La productora de Appian Way, del famoso actor, junto con Verdi Productions de Chada Verdi y Danny Strong, pues producirán un documental sobre la realización del clásico del cine, así informó el medio Variety. El proyecto, que tiene previsto estrenar en 2026, lleva por nombre Oz y será dirigido por Tom, quien ha liderado documentales como This Changes Everything o Casting By. Cabe destacar que Oz actualmente se encuentra en producción y ofrece una mirada tras bambalinas a la película del año 1939 que fue protagonizada por Judy Garland, además de explorar las razones por las cuales la cinta se convirtió en un clásico atemporal. Bueno, y de la mano de Leonardo DiCaprio seguramente tendremos un muy buen documental. Así finalizamos las informaciones de arte y espectáculos en lo actual, deseándoles un feliz viernes. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen. Los dejo con mis compañeros de noticiero y ya me integro. Bueno, concluimos esta primera emisión deseándoles buen fin de semana, además invitándolos para el día lunes, bien temprano, luego del himno nacional, cuando nos reencontraremos nuevamente. La invitación es para que sigan con la programación de Televen, tu canal.